Madre mía, ¿qué está pasando con Can Yaman? O sea, el bombazo que acaba de saltar, nadie se lo esperaba, y ya se sabe la verdad. Al fin. Estábamos todos tan tranquilos viendo sus últimas historias, las fotos en Italia, que si el gimnasio, que si trabajando duro, y de repente ¡zas! La noticia que lo ha puesto todo patas arriba. Y no es un rumor cualquiera, no. Esto viene conmigo. Para ser honestos, yo creo que a Can Yaman le está lloviendo un poquito encima últimamente. Parece que todo lo que toca se convierte en un salseo mayúsculo. Y esta vez, madre mía, ha sido gordo. Se hablaba de reconciliación, de que volvía con X, de que estaba súper feliz en y va y salta esto. Lo que yo creo que está pasando, y lo digo desde mi humilde opinión de fan del cotilleo, es que las cosas no son tan sencillas como parecen. Mucha gente pensaba que ya estaba todo superado, que había pasado página, que la vida le sonreía. Pero parece que hay un detalle que se nos escapaba a todos. Y ese detalle, amigos y amigas, es la razón por la que Can Yaman ha sido visto así. Las cámaras lo han pillado en un momento, digamos, de bajón. Y no de esos de me he tropezado en la alfombra roja, no. De esos de verdad, de los que te dan en el alma. Muchos dicen que es por el tema profesional, que le ha afectado un proyecto, que no le salen las cosas como esperaba. Y yo no digo que no sea una parte, Porque claro que un artista, cuando se deja la piel en algo, y no sale como quieres, duele. Pero yo sospecho que hay algo más personal ahí metido. Algo que le ha tocado el corazoncito. A ver, que tampoco vamos a inventar, pero si lo ves, si ves las imágenes, la cara que pone, no es de enfado, no es de frustración por un mal día de rodaje. Es más profundo. Es como si se le hubiera caído el mundo encima. Y eso cuando te pasa a ti, sabes que no es tontería. Y la verdad, lo que más me sorprende es que justo ahora, cuando parecía que estaba en un momento de estabilidad, de paz, disfrutando de su vida, boom. Viene esto y te saca de quicio. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha podido pasar para que un tío que parece tan fuerte, tan seguro de sí mismo, se venga abajo así? Yo creo que esto nos enseña que por muy famosos que sean, por mucho que parezcan tenerlo todo, al final son personas. Y las personas, señores, tenemos nuestros momentos. Nuestros días malos, nuestras decepciones. Y si encima tienes miles de ojos mirándote constantemente, pues imagínate. Pero bueno, dejando las especulaciones a un lado por un segundo, y centrándonos en la noticia que ya es oficial, es un shock. Un shock para él, un shock para sus seguidores, y un shock para todos los que seguimos este mundillo. Porque nos gusta verlo feliz, nos gusta que le vaya bien. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a salir de esta? ¿Se va a refugiar más en su trabajo, o va a buscar el apoyo de sus seres queridos? Porque claro, esto no es algo que se supere de la noche a la mañana. Requiere tiempo, requiere apoyo, requiere sinceridad. Y hablando de sinceridad, parece que ahora sí que sí, ha salido a la luz el motivo real de su estado. ¿Vosotros qué pensáis, que esto es solo un bache y se recuperará enseguida, o que hay algo más serio detrás?